Voy a pedirles por favor que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4 y versículo 13, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Así dice la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El título del sermón en esta mañana es Semper Reformanda. Semper Reformanda. Y en la bondad del Señor, hermanos, por su misericordia, hoy llegamos a nuestro último sermón de la serie que habíamos titulado La Iglesia de Dios. Y realmente, hermanos, ha sido, lo hablo de manera personal, una serie de mucha edificación para mi vida. Y espero que también lo haya sido para ustedes, que ahora tengan un mejor fundamento y cimiento doctrinal en lo que se refiere a la eclesiología bíblica, ¿sí? O a la doctrina de la iglesia, que es parte de la palabra del Señor. Hoy, hermanos, vamos a estudiar acerca de la reforma y de cómo la iglesia debe aspirar a la reforma. Y vamos a ver qué significa eso, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a inicialmente dar una introducción que va a haber un poco de... Vamos a considerar algunas cosas históricas. Todos nosotros sabemos que la iglesia cristiana viene desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, desde la época apostólica, hermanos, comenzó a desarrollarse, pero a lo largo de la historia, poco a poco se fueron desviando, ¿no?, de la verdad. Y cuando estábamos en el siglo XVI, la iglesia estaba totalmente corrompida en su gobierno, en su adoración y en su doctrina. Y el Señor entonces utilizó a ciertos hombres para volver a las fuentes bíblicas de la Escritura, hermanos. Y ahí ese movimiento se conoció como la Reforma. La Reforma protestante, que se desenvolvió en el siglo XVI, mis hermanos, fue uno de los hechos providenciales, porque eso está dentro del gobierno providencial del Señor, más importantes en la historia de la iglesia, que se desarrolló en Europa y abarcó prácticamente todo el continente, ¿sí? Abarcó prácticamente todo el continente, algo que se puede evidenciar si nosotros estudiamos la Reforma en los diversos países en Europa. O sea, la Reforma, hermanos, de la iglesia, no solamente fue en una pequeña iglesia local, ni solamente en un país, sino que en la providencia del Señor abarcó todo el continente de Europa, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la Reforma en Alemania, encabezada por Martín Lutero, la Reforma en Suiza por Calvino, la Reforma en los países escandinavos, que son los países nórdicos, Noruega, Suecia, la Reforma en Francia, la Reforma en los Países Bajos, Holanda, Bélgica, la Reforma en Inglaterra y la Reforma en Escocia, ¿sí? Entonces la Reforma, hermanos, abarcó todo el continente europeo, ¿sí? Todo el continente europeo. Así obró el Señor, hermanos. Así obró el Señor. Y es entonces necesario, hermanos, que cuando nosotros hablamos de reforma, debemos considerar muchas de las cosas que se enseñaron ahí, porque es parte de la historia de la iglesia. Y los reformadores, hermanos, hablaron de la necesidad de reformar la iglesia debido a la corrupción en la que ella se encontraba en el papado o en la iglesia papista. Y esta reforma o esta necesidad de reformar la iglesia se podría resumir en una frase que está en el latín, que es la siguiente: Ecclesia reformata semper reformanda, ¿sí? Ecclesia reformata semper reformanda. Y tal vez ustedes, hermanos, se podrían preguntar, ¿qué significa esta frase?
Esta frase, literalmente traducida al español, hermanos, significa iglesia reformada, siempre reformándose. Iglesia reformada, siempre reformándose. Pero es necesario decir, hermanos, que esto no se refiere a introducir nuevas prácticas a la iglesia. ¿Sí? Los reformadores cuando afirmaron esto, hermanos, no estaban diciendo que ellos iban a introducir nuevas cosas, sino que ellos iban a rescatar lo bueno de la época patrística, de la época apostólica, y iban a corregir lo malo, las malas prácticas que había en la iglesia en ese momento. Eso significa. Entonces, es necesario, hermanos, que cuando nosotros meditamos en la reforma de la iglesia, nosotros quitemos de nuestra cabeza que es introducir nuevas cosas. No tenemos que inventar nada, porque ya está todo dicho, hermanos. Lo que tenemos que hacer es volver a las fuentes y al origen y a la ortodoxia cristiana, ¿no? Ahora, aquí también, hermanos, es importante decir que cuando hablamos de volver a los orígenes bíblicos y neotestamentarios, estamos hablando de volver esencialmente en tres áreas. Esto es la adoración a Dios, ¿no? La reforma en la iglesia en cuanto a lo que se refiere a la adoración, la oración, las doctrinas de la salvación, los sacramentos, el gobierno de la iglesia. En palabras del reformador Juan Calvino, la reforma de la iglesia entonces es lo siguiente: es centrar la enseñanza y vida práctica de la iglesia en las sagradas escrituras enseñada por los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de reforma, hermanos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es volver a la enseñanza apostólica, sobre la cual se edifica la iglesia, y esa enseñanza apostólica que ha sido sostenida por el remanente fiel del Señor a través de los siglos. ¿Sí? Porque la iglesia no es de ahora, hermanos. La iglesia ha sostenido esto. Y nosotros entonces tenemos en este siglo la responsabilidad de volver a eso, ¿sí? A las fuentes bíblicas o a la enseñanza apostólica, y conformar entonces, hermanos, toda nuestra enseñanza y vida práctica a la palabra del Señor. Todo lo que hacemos, en otras palabras, tiene que ser sustentado por la Biblia. Por la Biblia y solamente la Biblia. Ahora, la enseñanza de la reforma, hermanos, ¿sí? La enseñanza, digamos, de una manera resumida de la reforma, porque hay muchas cosas que considerar, se puede resumir en las 5 solas. ¿Sí? La enseñanza, de manera resumida, se puede resumir en las 5 solas de la reforma, que son las siguientes: sola gracia, solo Cristo, sola fe, sola escritura y solo a Dios la gloria. Pero de ninguna manera, hermanos, debemos cometer el error que hoy muchos creen y cometen, de decir que toda la enseñanza de la reforma se resume en esos 5 puntos. Si bien son la esencia, ¿sí? Son la esencia, pero no solamente es eso. Eso es lo que estoy queriendo decirles en este momento. Entonces, sola gracia, ¿qué significa? Que solamente el ser humano es salvo por la gracia de Dios, ¿sí? Solo Cristo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Solamente podemos ser reconciliados con Dios el Padre por medio de Cristo. Sola fe, que solamente por medio de la fe nosotros nos aferramos a la obra de Cristo y somos injertados en el pueblo de Dios. Sola escritura, que la escritura es la única norma que gobierna nuestra vida. Y solo a Dios la gloria, que todo lo que hacemos y todo lo que acontece en este mundo tiene un fin, ¿sí? O un propósito mayor, que es la gloria de Dios. Todo eso está en la palabra del Señor, hermanos. Todo eso está en la palabra del Señor, y esta fue la esencia, el corazón, la médula de la reforma. ¿Por qué? Porque la iglesia romana o papista, hermanos, iba contra esto. Cristo no es el único mediador, ¿sí? No solamente la escritura, no solamente a Dios la gloria, hermanos,
No solamente por medio de la fe, sino la fe y los sacramentos de la Iglesia romana. Entonces todo esto, hermanos, tenía el propósito de corregir todo eso que estaba mal en esa época, en el siglo XVI. Pero como les decía, no vamos a limitar entonces la enseñanza de la Reforma solamente a esos puntos, sino que es importante, hermanos, que nosotros señalemos algunos rasgos distintivos y bíblicos, porque si no son bíblicos, hermanos, no habría que estudiar, sino algunos rasgos distintivos y bíblicos de las iglesias reformadas. ¿En qué se caracterizan, hermanos, esas iglesias locales que aspiran conformar su doctrina y su práctica a la palabra del Señor? Es lo que estamos diciendo. ¿Cómo podemos distinguir cuando una iglesia realmente, hermanos, está yendo hacia la reforma bíblica? ¿Cómo distinguimos eso? Y para eso, hermanos, nuestro sermón va a tener dos partes, ¿sí? Primero vamos a considerar 9 rasgos bíblicos y característicos de las iglesias reformadas, y finalmente, en segundo lugar, vamos a aplicar lo que vamos a aprender. Y este resumen, hermanos, se van a dar cuenta, este sermón, se van a dar cuenta, tiene la intención de resumir todo lo que ya hemos aprendido, ¿sí? Todo lo que ya hemos aprendido va a estar comprimido aquí. Es como la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Nos ponen una, y esto tiene la intención de reforzar, hermanos, de reforzar todo lo que hemos visto en las 9 sesiones pasadas. Porque nosotros, hermanos, como iglesia local, ¿a qué estamos aspirando? A la reforma. ¿Y qué es la reforma? Conformar nuestra doctrina, nuestra enseñanza y nuestra práctica a la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro deseo es seguir reformándonos como nuestros hermanos del pasado, conforme a la palabra de Dios. Bien, ¿cuáles son los 9 rasgos bíblicos y característicos de las iglesias reformadas? Número 1, las iglesias reformadas, hermanos, en primer lugar, como primer rasgo característico, están sometidas totalmente a la autoridad de las Escrituras. ¿Sí? Están sometidas totalmente a la autoridad de las Escrituras. Si ustedes me acompañan a 1 Timoteo, capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, vamos a leer. Así dice la palabra del Señor. 1 Timoteo, o mejor dicho, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la Escritura, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este pasaje, hermanos, nos enseña claramente que todo lo que necesitamos saber para vivir y todo lo que tenemos que hacer está revelado ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que ir ¿dónde? A la palabra de Dios. Ahora, cuando la iglesia reformada reconoce, hermanos, la máxima autoridad de la Escritura, no solamente quiere decir, hermanos, que nosotros decimos, sí, la Biblia es nuestra autoridad, sino que cuando decimos eso está implícito 2 cosas. Uno, que reconocemos su inspiración. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el autor de la Biblia. La palabra de Dios es la máxima autoridad por el autor, ¿sí? Que es Dios. Porque si no, hermanos, no tendría autoridad. Pero la palabra de Dios tiene autoridad porque es Dios, hermanos, como nuestro hermano nos ha enseñado, quien nos habla por medio de la palabra, quien la ha inspirado de principio a fin. Por lo tanto, como es la palabra de Dios, es la máxima autoridad. No es palabra de hombres, es la palabra de Dios. Y en segundo lugar, cuando reconocemos
la autoridad de la Escritura, estamos diciendo que la Escritura va a estar encima de la iglesia y encima de cualquier tradición. ¿Sí? La Escritura, hermanos, si es la máxima autoridad en la iglesia, está por encima de la congregación, de cualquiera de nosotros y encima de cualquier tradición. O sea que cuando la palabra del Señor dice algo, hermanos, no importa qué enseñanza habremos tenido, nosotros tenemos que guardar silencio. Y si está en la Biblia, hermanos, sujetarnos a lo que está ahí. Eso significa tener la Escritura, hermanos, como máxima autoridad. O sea que cuando hablamos de eso no quiere decir, es que aquí siempre se ha hecho así. No, hermano. Si la Escritura dice algo, hermanos, entonces eso que siempre se hizo, se debe cambiar. Y se debe apegar a lo que la palabra de Dios enseña. Ese es el primer rasgo de una iglesia reformada, hermanos, que tiene la Escritura como máxima autoridad. Entonces la máxima autoridad, hermanos, en la iglesia no es el pastor, sino es la palabra de Cristo. ¿Sí? Y todo debe ir de acuerdo a eso. Segundo rasgo distintivo de las iglesias reformadas. Y hermanos, conozcan esto, porque se va a dar cuenta cuán lejos estamos hoy en día de apegarnos al modelo bíblico. Las iglesias reformadas, en segundo lugar, son iglesias confesionales. Son iglesias confesionales. ¿Qué quiere decir? Que tienen una confesión de fe por medio de la cual, hermanos, de manera resumida, pueden con claridad explicar el significado de las Escrituras. Todas las iglesias en la Reforma, hermanos, eran iglesias confesionales. La gran mayoría de las iglesias hoy en día no son iglesias confesionales. ¿Sí? Pero en la Reforma, hermanos, no era así. La iglesia, hermanos, a lo largo de la historia ha confesado de manera clara su fe por medio de los credos y confesiones. ¿Vamos a despreciar todos esos dones de Cristo, hermanos? ¿Toda esa sabiduría que el Señor ha dado a su pueblo? No. Por eso nosotros, hermanos, en la congregación tenemos una confesión. Y si una persona viene y quiere saber qué es lo que nosotros creemos, hermanos, de manera clara y con un mismo sentir, podemos decirle y explicarle con amor y humildad lo que creemos y cómo entendemos cada una de las Escrituras, de las doctrinas de la Escritura. Entonces, las iglesias reformadas, hermanos, son iglesias confesionales. Y damos gracias al Señor que nos haya llevado a ello. ¿Sí? Damos gracias, hermanos. Y enseñamos para que más iglesias, hermanos, vengan a la confesionalidad y no desprecien toda la ortodoxia cristiana de miles y miles de años. ¿Sí? Tercero, eso, hermanos, miren, y esto también es importante, ¿por qué? Porque las confesiones nos conectan con la historia de la iglesia. Quiere decir que nosotros no estamos aislados en este tiempo, hermanos, sino que nosotros sabemos que somos parte de esa universalidad, de esa catolicidad de la iglesia. Tercer rasgo distintivo de las iglesias reformadas, hermanos, es que las iglesias reformadas descansan y confían plenamente en la en la soberanía de Dios. Descansan y confían plenamente en la soberanía de Dios. Si ustedes me acompañan al Antiguo Testamento, a Daniel, capítulo 4, 35. El profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces, miren, hermanos, nosotros creemos que el Señor es soberano. Todos nosotros, hermanos, creemos que Dios es soberano, ¿cierto?
porque ese es un atributo de Dios. Soberano quiere decir que Él hace cuanto le place, en el momento que quiere y como Él quiere. Y nadie puede detener eso. Pero Dios es soberano, hermanos, no solamente en la providencia, ¿sí?, sino también en la salvación. Dios es soberano en la providencia, o sea, en todos los acontecimientos. Ahí la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo. Pero donde diferimos es cuando se dice que Dios es soberano en la salvación. Ahí ya no todos están de acuerdo con eso, ¿sí? Pero Dios es soberano en todas las áreas y esferas de la vida, hermanos. En las cosas providenciales y también en la salvación. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha determinado en su consejo eterno quiénes van a venir y van a ser salvos y quiénes no. En otras palabras, Dios ha decretado, ha predestinado quiénes van a ser salvos y quiénes no. Y ahí gran parte del cristianismo, hermanos, ya no sigue eso. Entonces también, dentro de que nosotros como Iglesia Reformada reconocemos la soberanía de Dios, indirectamente o implícitamente estamos diciendo que abrazamos las doctrinas de la gracia, ¿sí? Abrazamos las doctrinas de la gracia que tienen que ver con la salvación. ¿Y cuáles son las doctrinas de la gracia? Se las nombro simplemente. 1, depravación total. 2, elección incondicional. 3, gracia irresistible. 4, redención particular. Y 5, la perseverancia final de los santos. Estas doctrinas fueron resumidas de manera sistemática en el Sínodo de Dort y se encuentran claramente reveladas en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, y las iglesias reformadas eran y se abrazaban y se adherían a la soberanía de Dios en las cosas de la providencia y también en la salvación. Si ustedes me acompañan al Evangelio de Juan 6:44. Juan 6:44. Y aquí muchos ya resisten a la palabra de Dios, hermanos. Pero miren lo que dice la Escritura. Porque todo esto que estamos enseñando, hermanos, es bíblico. ¿Sí? Es bíblico. Juan 6:44, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo lo que les he nombrado está en ese versículo, hermanos. ¿Sí? Primero, que el hombre, debido a su depravación total, o sea, a su corrupción total, por estar en el pecado original, hermanos, la corrupción de su naturaleza, no puede ir por sí mismo a Dios. No puede ir por sí mismo a Dios. No es que el hombre quiere ir a Dios y va a Dios. No, hermanos. Aquí dice el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Entonces vemos que el Señor entonces elige. Y a quienes elige, el Padre, por medio de su Espíritu, los capacita y los lleva a Jesucristo. Ahí está la elección incondicional. ¿Por qué elección incondicional? Porque no depende de lo que tú o yo hayamos hecho. Simplemente porque Dios ha querido tener misericordia de nosotros. ¿Sí? No teniendo nada bueno, Dios nos eligió, hermanos, y nos capacitó para ir a Cristo. Y como nos capacitó, dice gracia irresistible. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llama a una persona eficazmente, es un llamado que no se puede resistir. Los escogidos de Dios, cuando el Señor los llama, los regenera, van a Cristo. Van a Cristo. ¿Sí? Van a Cristo. Luego también habla, ¿no?, de la redención particular y la perseverancia de los santos, porque nuestro texto dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando del día de la glorificación. Eso quiere decir que los santos, hermanos, van a perseverar hasta el fin y van a alcanzar la redención no solamente de sus almas, sino también de sus cuerpos. ¿Sí? Van a perseverar hasta el fin. Entonces nosotros, hermanos, y las iglesias reformadas, descansamos y confiamos plenamente en la soberanía de Dios. Ya hemos visto 3. Cuarto, las iglesias reformadas, hermanos, vamos entrando más adentro, ¿sí? Más adentro.
Las iglesias reformadas creen y viven plenamente en el pacto de gracia. Las iglesias reformadas creen y viven plenamente en el pacto de gracia. Este pacto de gracia tiene su fundamento en el pacto eterno de redención, en ese pacto trinitario hecho por las tres personas de la Trinidad, especialmente entre el Padre y el Hijo, cuando el Padre le confió a Jesucristo la redención de su pueblo, pero que Dios lo manifestó a Abraham. En la Escritura, el pacto de gracia está cuando Dios le manifiesta a Abraham. Si ustedes me acompañan a Génesis 17, versículos 7 y 8, ahí está el pacto de gracia, hermanos. Nuestro hermano hace tiempo nos enseñaba acerca de la teología del pacto. Génesis 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dios hablando con Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Cito al pastor Jorge Ruiz comentando este versículo. Dice él, el pacto de gracia en la Biblia es el que Dios estableció con Abraham y del que los creyentes son herederos. Este pacto fue cumplido plenamente por Cristo. De esta manera, Antiguo y Nuevo Testamento están unidos por el mismo y único pacto. Los creyentes bautizados en Cristo son los herederos de las promesas a Abraham, y los hijos de los creyentes en el Nuevo Testamento reciben también las promesas de Dios como las recibían los hijos de los creyentes en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los hijos de los creyentes han de recibir la señal del pacto en el Nuevo Testamento, que es el bautismo. Eso dice el pastor Jorge Ruiz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Antiguo Testamento y el Nuevo están conectados, porque es un solo pacto en esencia que fue administrado de diferentes maneras. Y que, hermanos, ¿sí?, así como los hijos en el Antiguo Testamento de los creyentes se les aplicaba la señal del pacto, nosotros también, hermanos, en el Nuevo Testamento, aquellos que somos creyentes, aplicamos la señal del pacto, que en este caso es el bautismo, a nuestros hijos. Eso significa creer y vivir plenamente en el pacto de gracia, hermanos. ¿Sí? Creer y vivir plenamente en el pacto de gracia. Hoy en día muchas iglesias rechazan el bautismo infantil, pero deben saber, hermanos, que es un hecho histórico, que la Reforma admitió el bautismo de los hijos creyentes sobre la base de la doctrina del pacto de gracia. La Reforma sostuvo esto, hermanos. Sostuvo, y como dice el pastor Jorge Ruiz, porque yo me he basado en un escrito de él para poder preparar estos puntos, hermanos, acerca de las iglesias reformadas. Él dice que esto es una cuenta pendiente, hermanos. Hoy en día hay muchas iglesias que están avanzando en la reforma, pero es algo que deben reformarse, porque está en la palabra de Dios, hermanos. Está en la palabra de Dios. Y muchos están poniendo por encima su tradición y su denominación a lo que la palabra de Dios enseña. Y eso no es correcto. ¿Sí? Eso no es correcto. Quinto rasgo distintivo de las iglesias reformadas, y este punto también es muy importante, es que las iglesias reformadas tienen en muy alta estima la ley de Dios. Tienen en muy alta estima la santa ley de Dios. Y la santa ley de Dios, hermanos, se divide en tres: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Esta ley sigue vigente, hermanos. Y es la norma a la cual nosotros debemos obedecer y conformar nuestras vidas. ¿Quieres saber tú, cristiano, si estás viviendo en santidad? Examínate a la luz de los 10 mandamientos. Vivir en santidad es conformar nuestra vida a la ley de Dios. No somos, hermanos, personas que no tenemos una ley.
o decimos que la ley ya no está vigente para nosotros. La ley moral, hermanos, no pasa. ¿Sí? No pasa. Así como antes los hermanos en el antiguo pacto tenían que guardar el día del Señor, nosotros también. Así como ellos debían honrar a sus autoridades, a sus padres, nosotros también. Igualmente. Y cada vez que nosotros transgredimos uno de los mandamientos de Dios, estamos pecando. Porque el pecado es la transgresión de la ley, hermanos. ¿Sí? Hoy en día las iglesias tienen en muy poca estima la ley de Dios. Y cuando alguien trata de conformar su vida, hermanos, a la ley de Dios directamente, en ignorancia, muchas personas dicen, eso es legalismo. Pero no es así. No es así. Pero la ley de Dios también, hermanos, tiene una ley ceremonial. La ley ceremonial ya la cumplió Cristo. Por lo tanto, ya no está vigente para nosotros. Porque todos los rituales, los lavamientos, los sacrificios que se hacían, prescritos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Cristo los cumplió. Porque eran sombras que apuntaban, ¿sí?, a Cristo. Y finalmente está la ley civil. Y cito otra vez al pastor Jorge Ruiz porque es muy interesante lo que dice aquí. Dice, la ley civil, que aunque no ha de ser observada formal y literalmente, contiene la equidad, que es normativa para todas las naciones y pueblos de la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En el Antiguo Testamento habían leyes civiles que decían, por ejemplo, cómo debían juzgar a las personas, cómo debían tratar casos, digamos así, complicados en la nación de Israel. Ahora, esta ley civil, hermanos, no se aplica literalmente en las naciones de la tierra, ¿no? Sino que la ley civil está normada por la ley moral, ¿sí? Por la ley moral, que son los 10 mandamientos. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Entonces ya hemos visto 5 rasgos distintivos de las iglesias reformadas. El 6º rasgo distintivo de una iglesia reformada es que, y escuchen este punto, hermanos, es que las iglesias reformadas valoran mucho las vocaciones seculares del creyente. Una de las características de las iglesias reformadas es valorar las vocaciones seculares del creyente. Esto quiere decir que el cristiano debe honrar no solamente a Dios en la iglesia, no, sino que debe honrar en su trabajo y en su familia y en todas las esferas de la vida. ¿Sí? Entonces uno no es solamente cristiano aquí, hermanos, porque nosotros tenemos una vocación, tenemos cosas que hacemos, somos padres, hijos, trabajadores, empleadores, ciudadanos. Entonces tenemos que honrar al Señor en todas las esferas de la vida. Es por eso que la gran mayoría de las iglesias reformadas no tenían, por ejemplo, a excepción de la Ginebra de Calvino, servicios todos los días, por ejemplo. Las iglesias reformadas tenían los servicios de adoración en el día del Señor y entre semana una reunión de oración o un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque con eso se estaba diciendo a los hermanos que tenían que ocuparse, hermanos, de sus vocaciones, sin descuidar. Por eso también en la iglesia reformada se enfatizó los cultos y la adoración familiar. ¿Sí? Los cultos y la adoración familiar. ¿Para qué? Para que las familias estuvieran consagradas al Señor, no solamente una vez a la semana, sino que cada día estuvieran expuestas a la palabra de Dios. Entonces, las iglesias reformadas enfatizan eso, hermanos. La piedad en el hogar, el cumplimiento de los deberes que cada uno tiene en las familias, en los trabajos. Y respetar también el orden bíblico para las familias, los roles, el hombre como cabeza de la familia, la mujer como ayuda idónea, sin inversión de roles, los hijos en plena sujeción a los padres. Todo eso era parte, hermanos. Todo eso era parte. ¿Dónde está eso hoy en día? ¿Dónde está? Como dice la Escritura, ¿cómo hemos caído? ¿Cómo hemos caído? ¿Qué hemos hecho para alejarnos tanto de la palabra de Dios? ¿Quiénes nos creemos? Hermanos,
para despreciar todos los deberes y los mandamientos que el Señor nos da. Séptimo rasgo característico de las iglesias reformadas, mis hermanos, es que las iglesias reformadas están claramente constituidas en torno a los ministerios de la iglesia. Claramente constituidas en torno a los ministerios de la iglesia. Esto quiere decir un ministerio de predicación y enseñanza legítimamente constituido. El ministerio de la palabra no se reparte democráticamente en la congregación, ¿sí? Entonces no es como hoy en día muchos hacen, ¿no? ¿Quién quiere predicar hoy en día en la iglesia? ¿Sí? ¿Quién va a predicar hoy día? No, hermanos. Las iglesias reformadas tenían un ministerio claramente identificado, como hemos visto, ordenado bajo las llaves del reino, administrado formalmente por los ancianos, aquellos hombres que Cristo ha dado a la iglesia, que los ha capacitado para administrar. ¿Sí? Así era y así debe ser. Por lo tanto, cuando hablamos de ministerio, hermanos, estamos diciendo que las iglesias reformadas también se esforzaban por conformar el consejo de la iglesia. El consejo de la iglesia, compuesto de los ancianos gobernantes y los diáconos. ¿Sí? Como hemos visto, aquellos oficios ordinarios que ahora siguen en vigencia en la iglesia. Un consejo de la iglesia entonces tiene eso, hermanos. Ancianos y diáconos. Es importante, hermanos. Ese es el orden, ese es el modelo bíblico como hemos estado estudiando. Y esta era una marca distintiva de las iglesias reformadas. Octavo, hermanos. Las iglesias reformadas ofrecen al Señor una adoración que está regulada por la palabra de Dios. Para las iglesias reformadas la adoración era algo central. Algo central. Esto quiere decir, hermanos, que la adoración que nosotros tributamos a Dios no tiene que ser lo que a nosotros nos agrada. ¿Sí? No importa si a nosotros nos hace sentir bien o nos agrada. No importa. Lo que importa es que a Dios le agrade la adoración. Que a Dios le agrade. El segundo mandamiento en la palabra del Señor, o en los 10 mandamientos, regula que la adoración de Dios está regulada y prohíbe expresamente toda invención humana. Prohíbe hacer todo lo que Dios no haya ordenado en su palabra. Y de esta manera regula la adoración en la iglesia. Si ustedes me acompañan a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, el segundo mandamiento. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, adorar falsamente a Dios, hermanos, es o inventarnos cosas para la adoración que el Señor no ha prescrito en su palabra, o adorar a falsos dioses. ¿Sí? Lo cual está claramente prohibido en la palabra de Dios. El culto en las iglesias reformadas, por lo tanto, hermanos, era un culto sencillo, sobrio, reverente, bíblico, que giraba en torno a la palabra de Dios, donde se administraba las ordenanzas, donde se leía la palabra, donde se predicaba la palabra y se cantaban, hermanos, salmos. Históricamente, el canto de los salmos es una marca del culto reformado. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron esta práctica los hermanos? ¿Por qué cantaban salmos? Porque la palabra de Dios claramente lo revela, hermanos.
La palabra del Señor así lo pide. Lo pide, hermanos. Hoy en día, hermanos, aquí no estamos hablando si salmodia exclusiva o salmodia inclusiva. Lo que estamos diciendo es que el canto de salmos, hermanos, el canto de los salmos era parte del culto. ¿Sí? Era parte del culto. Y hoy en día se ha abandonado por completo esto. ¿Sí? Se ha abandonado. Y una prueba clara es de que cuando ni siquiera sabemos cómo cantar los salmos, hermanos. Nosotros, por ejemplo, en la bondad del Señor, nos ha provisto de un material para que podamos aprender a cantar. Porque como estamos en esta época, hermanos, todo lo que hemos asimilado, nos hemos apartado de eso. ¿Sí? Y tenemos que entonces volver a las prácticas. Si ustedes me acompañan, Efesios 5:19, por ejemplo. Más adelante, cuando hablemos acerca de la adoración, vamos a desarrollar más este tema. Pero recuerden, esto es importante. Efesios 5:19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esta semana leíamos, ¿no?, en la palabra del Señor que decía: bueno es alabar a Jehová cantando salmos. El Señor quiere que le adoremos, hermanos, con su palabra. ¿Sí? Y no olviden que la adoración a Dios está regulada por la palabra. Quiere decir que no podemos hacer nada que el Señor no lo mande y lo pida en su palabra. Y así eran las iglesias reformadas. Finalmente, hermanos, la última marca, la novena, es que las iglesias reformadas se esfuerzan por promover la unidad de la iglesia visible. Y esto es un poco irónico, porque hoy en día aquellas iglesias que se dicen reformadas, hermanos, son los que más división están causando en el cuerpo de Cristo. Pero escuchen, hermanos, las iglesias reformadas se esforzaban por promover la unidad en la iglesia visible. No crear más divisiones, sino buscar la unidad. Es por eso que en la Reforma, hermanos, no había denominaciones, por ejemplo. ¿Sí? Como hoy en día, hoy sí que estamos totalmente divididos. Totalmente divididos. Y mientras más contribuyamos a eso, hoy en día se cree que uno es más piadoso. Pero eso es pecaminoso, hermanos. Porque Cristo oró por la unidad de su iglesia, hermanos. Es la voluntad del Señor. ¿Sí? Es la voluntad del Señor. Por lo tanto, entonces, las iglesias reformadas, hermanos, buscaban promover la unidad de la iglesia visible. No por medio de iglesias locales aisladas. No. Sino que ellos buscaban, hermanos, estar unidos a otras iglesias en comunión y en gobierno. ¿Sí? En comunión y gobierno, en común, por medio de un sistema de gobierno presbítero sinodal que guarde la misma doctrina, gobierno y adoración. Así eran las iglesias en la Reforma, hermanos. No estaban solas, no eran iglesias aisladas o iglesias islas como las podemos conocer el día de hoy, sino que ellos buscaban tener comunión con otras iglesias, no solamente relacionarse, sino tener una unidad en gobierno, en doctrina y en adoración. Y la pregunta es, ¿de dónde vino eso? Esa era la práctica en la época patrística. Y esa era la práctica, hermanos. Esa era la práctica, sobre todo, en la época apostólica. Las iglesias no estaban aisladas, hermanos. Estaban unidas. Si ustedes me acompañan a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia,
Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, ¿qué es lo que había pasado aquí, hermanos? Algunos miembros de la iglesia de Jerusalén que eran fariseos fueron a Antioquía y comenzaron a enseñar que los hermanos debían circuncidarse. Hubo problemas. Pablo y Bernabé trataron de corregir a los hermanos, pero no pudieron. Entonces fueron a la iglesia de Jerusalén para hablar con los ancianos, lo cual nos muestra, hermanos, que había relación, había comunión entre los consejos de ancianos, ¿sí? Y también en doctrina, porque aquí tenía que haber unidad en la creencia de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces las iglesias en el Nuevo Testamento, hermanos, no eran iglesias islas, totalmente independientes. No, sino que estaban unidas, porque son parte del mismo cuerpo, ¿sí? Pero en doctrina, en adoración y en gobierno. Entonces vemos estas 9 marcas, hermanos. Y ahora entonces, ¿cómo aplicamos todo lo que hemos aprendido? ¿Sí? Porque nuestro texto dice, en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo aplicamos estas 9 marcas o rasgos distintivos de la iglesia reformada? Vamos a aplicarlo de 4 maneras. Primero tenemos que hablar de una reforma personal. ¿Sí? De una reforma personal. Cuando hablamos de la reforma, recuerden, ¿qué es reforma, hermanos? Conformar nuestra vida a la Escritura y a la enseñanza apostólica. Eso es. Entonces hablamos de una reforma personal. Y aquí tenemos que aplicarlo de 2 maneras. Primero, aquellas personas que están sin Cristo, ¿sí? Deben ser reformadas, deben ser regeneradas en primer lugar. ¿Qué les podemos decir a aquellas personas que están sin Cristo? Primero, debemos decir que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Fin que por sí mismo el hombre no puede alcanzar. Porque el hombre, debido a la caída, está corrompido y está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, amigo inconverso, tú que estás viendo o estás sentado escuchando la predicación de la palabra, debes saber que para reconciliarte con Dios necesitas de Cristo, solo Cristo. Solo Cristo puede salvarte. Solo Él puede llevarte al Padre. Y para que tú puedas alcanzar la salvación, debes creer, sola fe en Cristo. Debes creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Si no crees en Él, tan cierto como estás vivo en este momento, te vas a perder. Te vas a perder. Y una vez que vengas a la salvación por medio de la fe, debes tener como única norma en tu vida sola Escritura, solo la palabra del Señor. Solo la palabra del Señor gobierna tu vida, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. Y cuando hagas eso, entonces, ¿quién va a ser glorificado? Dios, Dios, Dios. Solo a Dios la gloria. Pero si tú eres creyente, tú ya has sido salvado y has sido convertido, quiero que te hagas esta pregunta. ¿En qué punto de la reforma te encuentras tú? Tal vez la máxima autoridad en tu vida sea la Escritura. Muy bien. Tal vez tú confías en la soberanía de Dios. Reconoces las doctrinas de la gracia porque son bíblicas. Ya el Señor te ha dado entendimiento. Muy bien. Pero ¿te has de conformar con eso? ¿Has de poner un cuadro y decir hasta aquí llegó la reforma en mi vida? ¿O vas a avanzar? Avanzar y avanzar.
en la reforma y en buscar aprender y conformar tus creencias a la palabra de Dios. Tal vez estás luchando con el pacto de gracia. No te desanimes. No te desanimes. Todos hemos luchado con eso. Profundiza, estudia, ora. Y sobre todo, ten un corazón enseñable y dile al Señor: Señor, enséñame tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero tal vez has entendido, hermano, tal vez has entendido el pacto de gracia. ¿Qué de tus vocaciones y tus responsabilidades personales? ¿Estás siendo fiel al Señor en tu familia, en el trabajo? ¿Qué del ministerio de la iglesia? ¿Cómo puedes decir tú que estás reformándote y conformándote a la palabra de Dios cuando tú desprecias el ministerio público de la iglesia? Hermanos, tenemos que avanzar. Pregúntate, ¿en qué punto de la reforma bíblica estoy? ¿Dónde estoy situado? ¿Y qué dice Pablo? Prosigue a la meta. No te conformes, prosigue. Adelante. Segunda aplicación, hermanos. Esto también tiene una aplicación familiar, una reforma personal, una reforma familiar. Amados hermanos, si el Señor nos ha dado una familia, nosotros debemos aspirar a la reforma en el hogar. Que en nuestros hogares sea honrado Cristo. Aquellos que no tenemos familia, debemos prepararnos para que cuando el Señor nos conceda esa misericordia, nuestros hogares estén consagrados al Señor. Pregúntate, ¿quién gobierna tu casa? ¿Es la Escritura la que gobierna tu casa, los consejos, las decisiones, todo lo que se hace? ¿Es Cristo? ¿Quién? ¿En qué parte de la reforma estás en tu hogar? Hermanos, la reforma no es solo aquí. Debe trascender. Hemos visto que la reforma cubrió todo un continente, hermanos. Entonces, personal, familiar, importante. Entonces, pregúntate, ¿cómo está mi hogar y mi familia en este momento? ¿Cómo está mi hogar y mi familia en este momento? Y ora al Señor para que te dé sabiduría para llevar la palabra con humildad, con temor del Señor, y ir ordenando las cosas en tu casa. ¿Sí? Ir ordenando las cosas. Recuerden, reforma también significa que tú entiendas qué posición ocupas en tu casa. Si eres hijo, ¿qué tienes que hacer? Sujétate a tus padres. Si eres esposa, ¿qué tienes que hacer? Sujétate a tu esposo. Respeta lo que el Señor dice en su palabra. Si eres padre, gobierna tu casa. Suple las necesidades espirituales y materiales de tu familia, porque eso es lo que Cristo manda. Eso es reforma, hermanos. Cultos familiares, oración familiar. Todo eso es un proceso, pero hay que ir avanzando. Tercera aplicación, una reforma en nuestra iglesia local. Oh, hermanos, y este es como un cuchillo para nosotros, ¿sí? Una reforma en nuestra iglesia. Por eso el título de este sermón es Semper Reformanda. Que eso esté siempre en nuestra mente, hermanos. Recuerden, no hay iglesias perfectas, sino iglesias que se están conformando al modelo bíblico de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo está la reforma en nuestra iglesia? Es la Escritura, hermanos, nuestra máxima autoridad. Y por la gracia del Señor, somos una iglesia confesional. ¿Dónde estamos? Y creo que hay dos puntos pendientes, hermanos, en la iglesia, que están claramente notorios, en los cuales nosotros debemos reformarnos, ¿sí? Conformarnos a la palabra de Dios. Uno, la adoración. La adoración es una deuda pendiente en la congregación, pero por la misericordia del Señor ya estamos trabajando. Estamos avanzando, hermanos. Estamos avanzando, pero no debemos conformarnos, sino que debemos seguir. Y otro punto pendiente es el gobierno de la iglesia, ¿sí?
también estamos avanzando. El proceso de la membresía es parte de eso. Luego vendrá la ordenación de los ancianos. Y también estamos trabajando con otras iglesias por las cuales oramos para que se pueda dar esa comunión y gobierno conjunto. Oren por eso, hermanos. Oren, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Y vivamos realmente la reforma. Y si hay una reforma personal, hay una reforma familiar, hay una reforma eclesial, hermanos, entonces vamos a ser sal y luz en este mundo. ¿Sí? Y así como nuestros hermanos en el pasado, por la gracia y el Espíritu de Dios, influenciaron un continente, vamos a ayudar, vamos a ser instrumentos en las manos de Cristo para que en nuestro país pueda avanzar el reino de los cielos y más personas puedan llegar a la verdadera reforma, hermanos, que no es simplemente un eslogan, sino que tiene que ver con la vida cristiana, con la vida cristiana. Así que anhelemos la reforma, trabajemos por la reforma y oremos por la reforma. Para que esa frase, hermanos, no simplemente sea una frase piadosa, sino que sea una realidad. Ecclesia reformanda sempre reformanda. Iglesia reformada, siempre reformándose. Como dice nuestro texto, hasta que todos, dice el Señor, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos, y nos ayude en esto.